Buenos días para todos nuevamente. En nombre de la agremiación ASEAN agradecemos su puntualidad y su asistencia. De igual manera, esperamos que hayan podido haber compartido esta invitación a las empresas de transporte de pasajeros y de carga con las que ustedes tengan relación para que se maneje una temática mucho más agradable dentro del entendimiento y el conocimiento del uso, la instalación y la verificación de las cintas retroefectivas. En nombre de la agremiación, informamos que este no va a ser ni el primer o no va a ser el único evento que vamos a hacer bajo esta temática o modalidad para el sector. Esperamos tener muchos más eventos de interés. De igual manera estamos abiertos, o recuerden que estamos abiertos a recibir todas las solicitudes por parte de ustedes dentro de las formaciones, capacitaciones, charlas, socialización de los temas que ustedes crean que requieran o que en su sociedad de manera particular necesiten reforzar. Desde la agremiación estamos abiertos para atender todas sus solicitudes. El día de hoy nos acompaña por parte de la empresa 3M el ingeniero Freddy Alexander Muñoz Zuluaga, especialista técnico comercial de la División de Seguridad en el Transporte de 3M, con 3 años de experiencia en teoría de la retroefectividad y normativa vigente para este segmento. Recuerde que la agremiación ASEAN siempre ha demostrado estar para y por el sector. Por parte de nosotros siempre estamos dispuestos a brindarles nuestro apoyo, acompañamiento y gestión frente a cualquier tipo de necesidad, gestión o requerimiento que ustedes tengan. Durante el transcurso de esta capacitación, a través de chat se va a compartir un link, un fichero, a través del cual requerimos unos datos básicos de la entidad para hacer el envío correspondiente de esta presentación. No siendo más, le damos la bienvenida al ingeniero Freddy y daremos inicio a este proceso. Recuerden, por favor, tener Luis, muchísimas gracias. Listo. Okay, recuerden, por favor, tener control de sus micrófonos y de las cámaras que se pueden activar. Entonces, para no interrumpir la presentación del capacitador, se darán espacios para que ustedes puedan participar, ya sea a través del micrófono o a través del chat. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias y muchísimas gracias a SEDAN por el espacio para hacer esta capacitación. Para nosotros desde 3M es también importante poder contar con empresas y con entidades como la de ustedes para poder alcanzarlas y poder hacer un acercamiento más a los temas de seguridad vial. Entonces les voy a pedir por favor que me confirmen si pueden ver en este momento mi pantalla y si la ven en modo presentación. Freddy, no, sí se ve, pero no está en modo, ahora sí está en modo presentación. Ok, ahora sí se ve en modo presentación. Bueno, vamos a arrancar. La mecánica de la capacitación es que ustedes puedan tener la oportunidad de abrir su micrófono, que nos podamos dar el espacio para hacer preguntas, para poder revisar qué inconvenientes han tenido ustedes en el proceso de revisión quizás de la normativa, de un vehículo que llegan y a veces se presentan ciertas inquietudes por parte de los usuarios o se presentan discrepancias frente a lo que dice la resolución. La idea es que aquí podamos salir con la mayor cantidad de dudas resueltas y si no tenemos la respuesta, pues por lo menos comprometernos desde el lado nuestro a buscar la respuesta y poderle dar solución a las inquietudes que puedan tener. Entonces, la solución que salva vidas, Conspicuity 3M. Entonces, arrancamos con un video. Me confirman también, por favor, a través del chat si me oyen, si oyen el audio del video. El último año murieron más de 1.670 personas en accidentes viales. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? 70 quizás. ¿Dijiste 70? Sí, 70. De hecho, así se ven 70 personas. Es mi familia. Y ahora, ¿cuál crees que sería un número aceptable? 0.
0. Muchos se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿O cuál es digamos así, la incidencia que tenemos nosotros? Resulta que en Colombia, estas estadísticas que veíamos de 1.670 personas son estadísticas de Chile. En Colombia mueren 6.700 personas anualmente en accidentes viales. Estas son estadísticas del año 2019. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces cuando vemos estadísticas decimos, bueno, pues no sé, de 6.760, 70, 80, como lo decía la persona entrevistada, que serían números aceptables, pero resulta que esos números que nosotros ponemos entre comillas aceptables, puede ser un hijo nuestro, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un sobrino, un tío o un familiar nuestro el que está llenando esas estadísticas. Entonces a veces cogemos a la ligera las estadísticas, pero realmente necesitamos interiorizar la necesidad de hacer seguras las vías. ¿Para quiénes? Para todos los que somos usuarios de las vías. ¿Y quiénes somos usuarios de las vías? El que va caminando, el que va en una bicicleta, el que va en una motocicleta, el que va en un camión, el que va en un automóvil, y en algún momento nosotros estamos pasando de un sitio al otro. Somos peatones en algún momento, somos ciclistas o motociclistas en otro momento, somos conductores de automóvil, usuarios de servicio público y somos quienes alimentamos esas estadísticas en las vías. En Colombia somos más o menos unos 50 millones de habitantes y esos 50 millones de habitantes, 13 millones de vehículos son motocicletas. Entonces dirán, bueno, ¿por qué las motocicletas? Hoy venimos a hablar de camiones, vehículos de carga y pasajeros. Resulta que las estadísticas muestran que las mayores fatalidades son de las motos contra los vehículos de carga y vehículos de pasajeros. Por eso la necesidad de intervenir los vehículos de carga y pasajeros para poder influir positivamente en la reducción de accidentes viales. 38.000 lesionados en accidentes o en siniestros de tránsito en el año 2019. 38.000 personas que quizás sufrieron una caída y una raspada, o 38.000 personas que quizás perdieron un miembro por una amputación o quedaron inválidos y perdieron su capacidad productiva, afectando completamente a su familia. 17.4 billones de pesos invertidos en lo que tiene que ver con fatalidades y 4.4% del Producto Interno Bruto de nuestro país se tiene que gastar, y no digo invertir porque no es una inversión, sino que se tiene que gastar en temas relacionados con accidentes viales. Ahí entra la necesidad de poder hacer visibles a esos usuarios vulnerables, de poder controlar o poder buscar disminuir esos accidentes viales en nuestro país para reducir esas inversiones, para reducir la cantidad de fatalidades y para hacer las vías muchísimo más seguras. En el país 18 personas mueren en accidentes de tránsito diariamente y el 56% de las muertes se presenta entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Ahora ustedes dirán, bueno, pues es normal, es casi el 50% del día, pues el 50% de los accidentes. Resulta que no. Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana solamente se ejecutan el 35% de los viajes que se ejecutan durante el día. Es decir, que se reduce casi en un 70% la circulación de vehículos en horas de la noche. Entonces, si vemos una necesidad imperante de intervenir esas horas de la noche, el 85% de las vías en nuestro país no cuentan con iluminación artificial. El 16% de las personas fallecen en accidentes en colisiones contra camiones y el 8% en colisiones contra buses. Esas fatalidades que se presentan son las que estamos buscando intervenir y a donde queremos llegar para reducir los accidentes viales. La gravedad e incidencia de los accidentes parece ser mayor en horas de la noche. Y preguntamos, ¿cuál es la principal diferencia entre el día y la noche? Y vemos aquí a un usuario de un automóvil circulando por una vía de 2 carriles, un carril en cada sentido, puede identificar que no viene ningún vehículo en sentido contrario, puede identificar que tiene carril de adelantamiento, que tiene la posibilidad de adelantar y puede percibir su entorno completo para tomar decisiones. Ahora veamos qué pasa en las horas de la noche. La visibilidad se reduce. Ahora, ¿en cuánto se reduce la visibilidad? Y quisiera abrir aquí de pronto el chat para que me respondan y me digan cuánto creen ustedes que se reduce la visibilidad de una persona. Es decir, del 100% de la capacidad visual que tenemos en las horas
del día, perdón, ¿cuánto se reduce en horas de la noche? Y si me pueden ir respondiendo por el chat y vamos haciendo un pequeño sondeo. El 80% responden. ¿Quién más se anima a decir cuánto se reduce nuestra capacidad visual? 90, 80, 85, 90, 90. Muy bien. Estamos muy cercanos con los valores y aún así todavía no llegamos. Nuestra capacidad visual se reduce en un 95%. Es decir, que solamente conservamos un 5% de la capacidad visual en las horas de la noche. Por eso empezamos a requerir de elementos que nos permitan ver el alineamiento de la vía, que nos permitan identificar peligros en la vía y que nos permitan identificar el entorno completo. Ahí entran los materiales retroreflectivos para la pintura, que ustedes si ven cuando están circulando en un vehículo, pues ven que hay un alineamiento en el piso, y en la carpeta asfáltica pues podemos identificar ese alineamiento de la vía. Podemos identificar unas señales de tránsito que también son retroreflectivas, que me permiten identificar o un peligro o me permiten identificar una zona a la cual me estoy acercando y poder tomar decisiones a la hora de conducir. Pero resulta que encontramos unas situaciones críticas en la labor de operación, es decir, cuando estoy conduciendo mi vehículo. Cuando voy conduciendo mi vehículo y encuentro un tractocamión, una volqueta, un bus que está varado en la vía, las vías, veíamos ahorita que el 85% de las vías en nuestro país no tienen iluminación artificial, y si un vehículo se queda varado, pues básicamente no tiene ningún tipo de luz que me permita identificar ese objeto o ese vehículo que me voy a encontrar. Ahí entra la necesidad de hacer visibles esos vehículos que son de gran magnitud y que me pueden generar una fatalidad grave en las vías. En esta imagen, ¿qué vemos en el día? Entonces aquí podemos identificar claramente 3 camiones, de los cuales el primero y el tercero tienen una demarcación con material retroreflectivo. ¿Qué pasa con el vehículo del centro? Pues que no vemos ningún tipo de material retroreflectivo. De día fácilmente lo podemos identificar, podemos ver ese vehículo estacionado y podemos tomar decisiones de frenado, evasión, etc. Pero ahora veamos qué sucede en la noche, que lo que vemos en el día no es lo mismo que vemos en la noche. Como lo decía ahorita, nuestra capacidad visual se reduce en un 95%, por lo cual solamente conservamos el 5%. Y ahí la necesidad de hacer visibles a esos vehículos en la noche. Y a partir de esa necesidad es de la que sale la resolución 1572 del año 2019, que inicialmente era la resolución 3246. ¿Por qué sale esa resolución? Básicamente porque se han venido realizando estudios a nivel mundial, en este caso en los Estados Unidos, el estudio TDUE y el estudio FHMSBA, y basado en esos estudios se determinó una reducción de accidentes en las vías. Y esa reducción de accidentes nos indica de demarcar esos vehículos. Ahí sale la resolución y nos indica con qué tipo de material, cómo debo demarcar el vehículo y qué condiciones debe tener esa cinta para la demarcación vial, que es lo que vamos a estar viendo a través de la presentación. Como lo decía ahorita, cuando estamos conduciendo tenemos unas condiciones críticas de operación. Por ejemplo, en este caso vemos a un conductor de un tractocamión que viene saliendo de una vía y se está vinculando a una vía principal y encuentra un vehículo automóvil circulando en el carril en sentido contrario. Pues resulta que la unidad de carga queda obstaculizando el paso del automóvil y el automóvil tiene una situación en la cual su visión se ve obstruida por las luces del camión. Él fácilmente no va a detectar esta unidad de carga y va a generar una colisión. Otra condición crítica de operación: un vehículo tractocamión saliendo de una vía principal, entrando a una vía secundaria, encuentra un automóvil y la unidad de carga nuevamente queda obstaculizando. Entonces, no es solamente tener un material retroreflectivo, sino tener un material retroreflectivo que me permita tener amplia angularidad. ¿Por qué? Porque la posición del vehículo o del conductor no siempre es perpendicular a la posición del vehículo que se va a encontrar, sino que los vehículos son objetos móviles en las vías o por donde nosotros nos encontramos circulando. Por eso la necesidad de que esas cintas que se le ponen a los vehículos no solamente sean retroreflectivas cuando las tengo perpendiculares a mi vista, sino cuando están cambiando de posición. Condiciones críticas de operación como las que vemos acá. Entonces, en la imagen de la izquierda vemos a una volqueta que está parqueada en la vía, no tiene ningún tipo de señalización, no vemos que tenga ningún tipo de material retroreflectivo y se vuelven objetos contundentes para quien está circulando por la vía. Ahora,
imagen del lado derecho. Vemos un camión que está circulando también por una vía, que tiene sus luces defectuosas, como vemos no están encendidas, no tiene ningún tipo de material retroreflectivo y también se nos vuelve un elemento contundente en la vía. Vi por ahí un mensaje que dice que no se está escuchando el audio, yo no sé si me confirman si se está oyendo bien. Luis, ¿tú me puedes confirmar, por favor? Freddy, sí, confirmo que se escucha bien, ya voy a contactar a la señora Carmen y colaborar. Ok, vale. Entonces, seguimos avanzando en la presentación porque creo que ya se organizó. Entonces, esas condiciones críticas de operación son con las que nos encontramos nosotros a diario cuando salimos a circular en una bicicleta, en una motocicleta, en un automóvil, y por eso la necesidad de intervenir este tipo de vehículos. Queremos evitar este tipo de accidentes. ¿Qué tipo de accidentes? Vemos aquí un automóvil que impacta de manera lateral a una unidad de carga de un vehículo tractocamión. ¿Qué pasó? Entonces muchos dirán, no, pues se durmió. Otros dirán, no, falla de frenos. Otros dirán, no, falla en la dirección. Resulta que aquí con una alta probabilidad podríamos atribuirle este accidente a la falta de visibilidad. ¿Por qué? Primero, no vemos huellas de frenado en las llantas delantera o trasera, lo cual nos permite inferir que el conductor no hizo una maniobra de frenado en su vehículo automóvil. Ahora, si hubiese sido una falla de frenos, el vehículo hubiese intentado realizar una maniobra con las llantas delanteras para evitar este accidente, pero no vemos ninguna de las dos y por eso en una alta probabilidad podríamos atribuirle este accidente a una falla en la visibilidad. ¿Qué pudo haber pasado con la persona que iba conduciendo? Una fatalidad, no lo sabemos, la verdad no tendría el dato exacto de lo que pasó en este accidente, pero sí hubiese podido ser una fatalidad, unos daños importantes en las personas que estaban en el vehículo, a los ocupantes del vehículo, daños materiales. Sabemos que cuando hay un impacto contra un vehículo y hay algún herido o alguna fatalidad, pues básicamente los vehículos tienen que llevarlos a los patios e inmovilizarlos hasta que se termine el proceso de investigación del accidente y todo empieza a ser lucro cesante más el tema del daño moral por la pérdida de una persona, por cualquier situación que pueda causar un accidente. Entonces, lo que queremos nosotros es evitar este tipo de accidentes. Lo que está en juego, pues básicamente es la vida de nosotros y nuestras familias. Cada año mueren 1.300.000 personas en las vías por accidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones no mortales. 500.000 millones de dólares invertidos en lesiones relacionadas con muertes o accidentes en las vías. Y pues la reducción de la capacidad visual que lo habíamos visto que era de un 95%. Lo que veíamos de las condiciones críticas de operación, pues vemos aquí un tractocamión que impide la circulación de un vehículo automóvil. A partir de aquí vamos a hacer un ejercicio y les pido que estén súper concentrados en la imagen que vamos a ver o en el video que estamos viendo y por favor me digan en qué momento alcanzan a ver un obstáculo. Ustedes van a ser los conductores de un automóvil y me van a decir a cuántos metros alcanzan a identificar ese obstáculo que se van a encontrar. ¿A cuántos metros lo vieron? Y abro el chat para que por favor me digan a cuántos metros alcanzaron a ver ese camión o esa unidad de carga obstaculizando el paso del automóvil. 10 metros, 15 metros, el obstáculo a 4, 10 metros, 12 metros, 8, 10. ¿Quién da más? 15 metros, 14, 20, súper. Muchísimas gracias por la participación en el chat. Entonces, en este caso, vemos que ese vehículo, esa unidad de carga, como lo veíamos ahorita, que son condiciones críticas de operación, son situaciones que nos pueden pasar en cualquier momento cuando nosotros estamos conduciendo. Ahora les hago una pregunta. Si nosotros vamos en un automóvil y vamos circulando 50, 60, 70, 80 kilómetros por hora, y pongo el rango entre 50 y 80 kilómetros por hora, porque, por ejemplo, en Bogotá, la velocidad máxima a la que se puede circular por avenidas principales es 50 kilómetros por hora y en carretera tenemos un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora.
Seguramente muchas veces hemos excedido esos límites de velocidad, pero supongamos que estamos muy respetuosos y estamos circulando a 50 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que a 50 kilómetros por hora me encuentro un obstáculo de estos y alcanzo a frenar en 10, en 8 metros, en 5 metros, en 3 metros, como escribieron algunos? Esa pregunta se las dejo a ustedes exactamente. Muchos dicen no, exactamente. Esa es la necesidad. Uy, está buena la capacitación. Si me ayudan, por favor, a los que abrieron el micrófono, que por favor me ayuden silenciándolos. Gracias por el comentario de que está muy buena la capacitación, pero queremos que pueda continuar en los mejores términos. Les cuento, entonces, en este caso, si estamos a menos de 10 metros y podemos identificar un vehículo en estas condiciones, finalmente no vamos a ser capaces de frenar. Realmente no vamos a ser capaces de generar una maniobra evasiva o de frenado y vamos a generar una colisión. Ahora pensemos en todas las veces que hemos excedido los límites de velocidad y pasamos de los 50 en un área urbana y pasamos de los 80 kilómetros por hora en carretera. Ahí se aumentan inclusive mucho más las probabilidades de poder causar una fatalidad en un accidente de tránsito. Por eso el requerimiento que hay de hacer visibles esos vehículos. Ahorita vamos a continuar con el video y les voy a poner qué pasa cuando le ponemos cintas retroreflectivas y por favor me cuentan también a través del chat a qué distancia alcanzan a identificar ese vehículo. Súper, 195, 180, 150, 196, 200 metros. Ahora vemos cómo realmente las cintas retroreflectivas sí impactan de manera positiva la visibilidad de esos vehículos. Y por eso es que se vuelve una necesidad el utilizar las cintas retroreflectivas. Pero no es utilizar cualquier tipo de cinta retroreflectiva y eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la presentación. ¿Por qué? Porque a veces esas cintas que comercializan en el mercado son simplemente cintas decorativas. ¿Por qué? Porque no tienen valores de retroreflectividad. Simplemente pusieron unas cintas de color blanco rojo, les pusieron una estampa encima, las laminaron y dijeron comercialícenla y póngasela a su carro porque tiene un cumplimiento del sello y lo que dice la normativa. Ahora bien, que realmente esté impactando de manera positiva la seguridad vial, hay una brecha gigantesca y lo vamos a ver al final de la presentación con unos videos. Entonces, por eso la necesidad de marcar nuestros vehículos, por eso la necesidad de hacerlos visibles y utilizar este tipo de materiales. ¿Para qué? Para que yo pueda no frenar cuando tengo el obstáculo a 3 metros, sino que pueda identificar ese obstáculo desde los 100, 190, 200, 150 metros, que fue la distancia de percepción de algunos que escribieron a través del chat. Entonces, como lo vieron, nosotros como 3M llevamos más de 75 años trabajando en temas de retroreflectividad, trabajando en cómo hacer visibles tanto los vehículos de carga, pasajeros, trenes, etcétera. Todo lo que sea visibilidad a través de la retroreflectividad es sobre lo que nosotros venimos trabajando año a año. La reducción de accidentes, como se los decía, fue basada en 2 estudios, el TV y el FMHSA, 2 estudios de los Estados Unidos. Hay otros estudios, por ejemplo, el Darmstadt de Alemania, que también demostraron la reducción de accidentes. ¿En qué porcentajes? 16% de reducción de accidentes diurnos, 29% de reducción de choques en oscuridad, 41% de reducción de choques en total oscuridad y 500% del aumento de la distancia de percepción con marcación de contorno. ¿Qué es esto? Entonces, 16%, ¿ustedes me escuchan bien? Yo no sé si me confirman otra vez a través del chat. Veo un mensaje que dice no se escucha bien, pero a veces es algún usuario que de pronto, ok, listo.
Entonces, el 16% de la reducción de accidentes diurnos se da porque el contraste en color blanco-rojo me genera una alerta visual. Entonces, muchos dirán, ¿la retroreflectividad no impacta de día? Sí, sí impacta en un porcentaje menor, pero sí impacta. 16% de reducción de accidentes diurnos. 29% de reducción de choques en oscuridad, es decir, cuando tenemos algo de iluminación artificial, pero se presentan colisiones, en este caso 29% de reducción, 41% de reducción de choques en total oscuridad. ¿Qué es total oscuridad? Cuando no tengo ningún tipo de iluminación artificial, y un 500% el aumento en la distancia de percepción, y este porcentaje ustedes lo pudieron identificar en el video. Cuando pasamos de identificaciones de 15 metros a 150 metros a 200 metros, es cuando estamos aumentando esta distancia de percepción. Entonces, todas esas estadísticas son las que concluyen que se requiere una demarcación para los vehículos de carga y pasajeros. Ahí sale la resolución 1572 del Ministerio de Transporte, que estableció el uso obligatorio y voluntario. Y digo obligatorio y voluntario porque hay algunos vehículos que no les aplica la regulación, pero lo pueden hacer de manera voluntaria. ¿Vehículos como cuáles? Vehículos de pasajeros que sean de menos de 9 pasajeros, o vehículos de pasajeros que circulen solamente por la zona urbana. Con la funcionalidad de hacer visibles a esos vehículos. ¿Qué me dice entonces la resolución 1572? Y aquí ya vamos a entrar en materia en cuanto a lo que dice la resolución. El tipo de marcación. Entonces, el tipo de marcación, pues básicamente aumenta la seguridad. En este caso, vemos una marcación de contorno parcial. ¿Y qué es contorno parcial? Que si yo tengo este camión que estoy viendo desde la parte lateral, estoy demarcando su longitud y su altura solamente con unas esquinas. Es decir, yo no estoy demarcando todo el perímetro o toda la geometría del vehículo, sino solamente su longitud y las esquinas para identificar su geometría. La longitud me dice mínimo el 70% y las esquinas me dice que mínimo deben ser de 25 centímetros por 25 centímetros cada esquina. ¿Cómo debo demarcar yo en la parte lateral? El 70% en color blanco o blanco-rojo. Es decir, que si yo veo un vehículo que está demarcado solamente con color blanco en la parte lateral, está cumpliendo con lo que me dice la resolución, y si lo veo demarcado con color blanco-rojo, está cumpliendo con lo que me dice la resolución 1572. En la parte trasera me dice un contorno completo. ¿Qué es contorno completo? ¿Sí? Hazme un favor. Cuéntame. Volviéndome al tema de las citas de la demarcación arriba de los vehículos. Sí, en las esquinas. Las esquinas. ¿Debe ser de un solo color o pueden ser de dos colores? La norma permite que sean blancos-rojos o blancos. Lo ideal sería blanco porque es el que tiene mayor retroreflectividad, pero la norma no me dice que tiene que tener de los 25 centímetros tanto en blanco y tanto en rojo. No, la norma simplemente me dice que puedo utilizar blanco o blanco-rojo para demarcar las esquinas, y que mínimo debe tener 25 centímetros en horizontal y 25 centímetros en vertical para hacerme ese ángulo y poderme describir la geometría del vehículo. Es lo que me dice la norma. Y te hago una pregunta. Si en el frente está demarcado con rojo y blanco a ambos lados, ¿eso me daría rechazo o no? En el frente estamos hablando de la zona debajo del parabrisas, ¿sí? No, arriba en el contenedor, en la carrocería. Ok, aquí en blanco-rojo me dices. Sí. No, porque está demarcando como lo dice la norma. La norma me dice que las esquinas deben ser en color blanco-rojo. Siempre y cuando yo no esté utilizando el color blanco o blanco-rojo en la parte trasera, es decir, yo sí tengo una restricción si en la parte trasera tengo un color blanco-rojo. ¿Qué hemos identificado? Inicialmente muchas personas demarcaron con el color blanco-rojo en la parte trasera. Eso sí genera un rechazo, y la resolución me muestra que eso es una falta en el uso de los colores. Ya, correcto. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, sí o no? Sí. No te veo muy convencido, no te preocupes. Si no respondí a tu pregunta, dale con tranquilidad, me dices, no, mira, lo que yo quiero preguntarte es esto, que quizás yo no estoy entendiendo bien, y la idea es poder responder a eso. Bueno, en la carrocería, en ¿Sí? la parte de arriba de la cabina, pero en la carrocería. Ah, ok, aquí en la cabina, es decir, aquí en estas esquinitas de acá, ¿sí?
pero en la carrocería, en la esquina de la carrocería arriba, no aquí como lo estamos viendo aquí, sino de frente. Ah, ok, ya te entiendo, ya te entiendo. Espérate, voy a coger esta ayuda visual que tengo yo acá. Dale. Esta es la carrocería, tú dices aquí, en esta parte. ¿Cambiaste la pantalla? No me cambió. No, es en la cámara. No sé si me ves en la cámara. Es que la cámara debe estar pequeña. Dame un segundito, ya miro aquí. Ya, exactamente. Okay. Si yo estoy viendo aquí en estas esquinas me estás indicando, ¿cierto? En estas esquinas de acá. Okay. Bueno, la norma, ¿qué me dice? La norma me dice que en esos puntos yo debería de marcar solamente con color blanco, porque estoy viendo el carro de frente, es decir, que yo estaría viendo mi carro completamente así. Espérate, le voy a poner otra vez esta cosita. Yo estoy viendo mi carro de frente y necesito identificar en qué posición lo estoy viendo. Yo en esta parte debería de marcar solamente con el color blanco para garantizar que cuando un vehículo ve el carro de frente, identifique que lo está viendo en esa posición. Entonces, los colores son claros, ¿por qué? Si yo estoy viendo el carro de manera lateral, puedo identificar su geometría con el color blanco o blanco-rojo. Si yo estoy viendo mi carro desde la parte trasera, estoy identificando el contorno completo en color rojo, es decir, sé que lo estoy viendo desde la parte trasera. Ahora, si lo estoy viendo desde la parte delantera, pues entonces debería utilizar solamente el color blanco. Por eso, en esas esquinas debería utilizarse solamente el color blanco, aunque no está reglamentado. La norma me dice que es voluntario. Entonces, por ejemplo, si un usuario llega con esa cinta, pues básicamente lo que puede hacer, si tiene otro color, señor, retírelo, pues básicamente porque está incumpliendo el uso de colores, pero con eso quedaría subsanada la falta que está cometiendo él. No lo mismo si tiene que cambiar la cinta por otro color porque está haciendo un uso distinto. Por ejemplo, si estuviera utilizando en la parte trasera el color blanco o rojo, pues tendrá que sustituir toda la cinta y colocar exclusivamente el color rojo. Creo que ahora sí quedó respondida la pregunta, ¿sí? Creo que sí. Bueno, otras preguntas. ¿Quién se anima? Señor. Hay una consulta en el chat. Nos pregunta el señor John Acosta. En la parte trasera no aplica el 70% según lo que acabas de indicar. Tiene que ser completo. La norma me dice el 70% del perímetro. Entonces, hay dos diferencias. Parte lateral, 70% de la longitud. Si mi vehículo mide 10 metros de longitud, yo mínimo debo tener 7 metros de marcado midiendo el vehículo de punta a punta. Es decir, desde bumper delantero a bumper trasero, yo debo tener 7 metros de marcado si mi vehículo tiene 10 metros de longitud. Ahora, la norma que me dice para la parte trasera, el 70% del perímetro. ¿Y qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Supongamos que cada uno de estos lados mide 2 metros. 2, 4, 6, 8 metros mide el perímetro en la parte trasera. Entonces, yo multiplico esos 8 metros del perímetro por el 70% y eso es lo que me dice que yo debería tener mínimo de marcado en el color rojo. Es decir, si son 8 metros, 7 por 8, 56, 5, 60 debería tener ese vehículo de marcado. ¿Sí? Creo que quedó respondida la pregunta hasta ahí, el 70% en la parte trasera y el 70% en la parte lateral. Lateral, 70% de la longitud y trasero, el 70% del contorno. ¿Y qué es el contorno? La sumatoria de los lados del vehículo. ¿Listo? Buenos días. Sí, señor, buenos días. Disculpe la pregunta, es que aquí el internet se me está cayendo, entonces quisiera saber de dónde podría descargar la conferencia una vez que termine para verla completa. Se pueden poner en contacto con Luis, creo que la conferencia la están grabando en este momento, entonces seguramente al final se dará un link para que puedan acceder las personas que no pudieron conectarse. Igual vamos a tener otros espacios de capacitación para este mismo tema, como también lo comentó Luis al principio de la reunión. Freddy, ya te comento. Se ha estado compartiendo en el chat un fichero para que este registren y al final de la presentación se compartirán las respectivas memorias. Muchas gracias. Gracias. Listo. Seguimos entonces. De acuerdo a lo que veíamos, en cuanto a la demarcación, vemos qué tipo de demarcación me dice la norma. Ahora, las exigencias las hacen en vías privadas
y abiertas al público y en vehículos de servicio público y particular. Es decir, que si a mi CDA llega un vehículo que dice placa amarilla, no, es que eso solamente para vehículos de servicio público. No, señor. Pero entonces en el bus es que yo solamente muevo a los niños del colegio fulanito de tal y el bus es mío y tiene pública y tiene placa amarilla. Si es de más de 9 pasajeros, señor, le aplica la resolución 1572. Entonces, no me limita ni el tipo de servicio del vehículo, ni me limita, uy, me pareció... Ingeniero, señor, para los dice la resolución que señor, es vehículos públicos y particular. Para los vehículos de placa oficial, correcto. ¿aplica la cinta retroreflectiva? También, la norma me dice es dependiendo del tipo de vehículo, más no dependiendo del tipo de servicio. Entonces, si yo tengo un carro oficial, realmente debería hacer el proceso de inspección. Ahora bien, ¿qué sucede? Por ejemplo, los carros de la policía, los carros del ejército, que entre comillas tienen ciertas gabelas o ciertas cosas. Vehículos de policía, muchos están demarcados, y uno de vehículos del ejército también, muchos están demarcados, pero otros deciden no hacerlo y es difícil entrar en ese proceso de confrontamiento. Si me voy a la resolución lo exige. Me habla desde el tipo de vehículo más no del tipo de servicio. Entonces, si llega un vehículo oficial, señor, usted debería ponerle la cinta porque la norma me dice esto y esto y esto y esto. Ahora, entrar en ese lío legal de que sí, de que no, de que es que yo no lo voy a poner y que yo soy de la policía, y ahí es donde es más difícil el tema del manejo, porque hay esa discrepancia entre lo que dice el policía y que no deja de ser una autoridad. Entonces empieza una discusión, pero la norma sí es clara en decir, aplica a todos los vehículos que cumplen bajo esta caracterización. Carga pasajeros y pasajeros, pues más de 9 pasajeros. Entonces sí, si es oficial, sí le aplica. El tema es cómo entrar a discutir con los vehículos oficiales, pero sí la resolución sí los cobija con la demarcación. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí o continuamos? No se preocupen en interrumpirme. Tengo una consulta. Hay una inquietud que dice, para los vehículos que en la parte de atrás, pues sí, la camioneta es pick-up doble cabina. Ok, sí. ¿Les aplica la instalación o esta está dentro de las que son opcionales su instalación? Exactamente. En este caso, los vehículos tipo pick-up no están reglamentados dentro de la resolución. Y aquí viene la otra arista de la pregunta. Resulta que llega a mi CDA un vehículo tipo pick-up y lo adaptaron y decidieron ponerle unas estacas. ¿Qué hago? Esa es una de las preguntas que sale siempre en el CDA. Resulta que esa persona lo primero que debería hacer es modificar su licencia de tránsito, porque su vehículo aparece como pick-up y no como estacas. Entonces yo, como CDA, debo hacerle la recomendación de que el señor debe cambiar la licencia de tránsito y modificarla o cambiarla a que sea un vehículo. Cuando el señor haga eso, pues ahí cuando pase a la revisión sí le va a aplicar. ¿Qué pasa? Que si yo llego a hacerle una inspección y le niego a ese vehículo la revisión técnico-mecánica, si su licencia de tránsito dice pick-up, yo no puedo entrar a concluir de que él modificó. Simplemente yo debo hacerlo de acuerdo a lo que me dice la licencia de tránsito y aparece como vehículo tipo pick-up. ¿Quién sí debería estar regulando eso? La policía. Al momento de hacer una detención de un vehículo en la vía, decirle, señor, su licencia de tránsito no está acorde con el estado actual de su vehículo. Su vehículo ya no es un vehículo tipo pick-up, sino que su vehículo es un tipo estacas y debe modificar su licencia de tránsito. Ahí está él alterando el uso o el tipo de vehículo o la carrocería y debe hacer él mismo la modificación porque él fue el quien modificó. Pero como sea, yo les recomiendo que no vayan a negar la revisión técnico-mecánica porque en la licencia de tránsito aparece como pick-up. Y ese puede ser un argumento de pelea a nivel legal por parte del usuario que está diciendo, mire, es que mi vehículo es pick-up y a mí no me aplica la resolución 1572. Entonces, la recomendación es, primero, sugiéranle, oiga, usted debe cambiar su licencia de tránsito porque no cumple con lo que usted está utilizando en su vehículo o como está modificado su vehículo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Buenos días, consulta. Sí. Pues para el también o sea, la cinta trasera también se mide el perímetro como tal, el 70%, o simplemente sí. el largo del vehículo, o sea, el ancho.
No, entonces se debe medir el 70% del perímetro, es decir, si llega una camioneta, yo debo de medir cada uno de sus lados, los sumo y los multiplico por el 70% y eso es lo que debería tener marcado el vehículo en color rojo. Ahora bien, la norma también me dice que los vehículos que tienen un ancho menor a 2,10 centímetros les puedo poner una sola línea en la parte trasera. Solamente los vehículos que tienen menos de 2,10 metros de ancho. Si superan 2,10 metros de ancho, debe tener el contorno completo. O sea que para una 350 que tenga carrocería estaca, también hay que hacerlo así, de esa manera, el 70% del perímetro o simplemente el ancho. Si es estaca, yo debería de marcar completamente el perímetro del vehículo. Si el vehículo es estacas y si tiene más de 2,10 con ancho. Claro, Entonces, por ejemplo, una loop que seguramente no tiene más de 2,10, yo le puedo solamente poner una franja en la parte trasera y cumple la normativa porque la norma me dice, si el vehículo tiene menos de 2,10 metros, con una sola línea. Ahora, cuando tiene una estructura y tiene más de 2,10 de ancho, la norma me exige que yo demarque completamente o el 70% del perímetro, completamente no, el 70% del perímetro. Así. Eso lo dice la norma. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Listo. Freddy, Señor. Con respecto a lo que estabas diciendo de que no se ve pues como negar el servicio, al mismo tiempo nosotros como SEA tenemos dos cosas. La primera es que nosotros debemos hacer la revisión como está el vehículo real. Por ejemplo, así mismo como cambiaron la carrocería de estacas, pueden venir con color cambiado. Yo puedo hacer el cambio momentáneo en el RUN. Obvio, es el usuario quien debe hacer el cambio en el tránsito, ¿cierto? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos algo y es el sistema de control y vigilancia, porque es que yo no puedo obviar que él viene con estacas y no hacerlo cumplir con la resolución porque es que él está transitando con un vehículo de estacas. Se supone que somos nosotros los que debemos implementar esa seguridad, aunque la policía revise o no por fuera. Entonces, asimismo, nosotros lo que hacemos como CDA o deberíamos hacer como CDA es hacer, si él hizo cambio de carrocería de estacas, hacer obligatoriedad de las cintas y ya que él vaya al tránsito y le hagan pues cambie la matrícula como tal. Igual nosotros podemos hacer el cambio temporal mientras él soluciona el resto. Exacto. ¿Qué pasa? Que ahí cuando empiezan los temas legales y es a donde yo voy, la posición del CDA puede ser, sí señor, usted tiene su vehículo modificado, usted debe cumplir con la resolución porque la resolución 1572 dice que vehículos de estacas les aplica la resolución y usted debe marcar su vehículo, listo. Pero a veces los usuarios dicen, no, qué pena, porque es que mi vehículo aparece como pick-up. Y ahí es donde puede entrar una discrepancia entre lo que pueda hacer yo como sea identificando ese vehículo tipo pick-up o lo que, perdón, como estacas y lo que está diciendo el usuario que su vehículo es un tipo pick-up. Entonces ahí yo quisiera dejarle esto a discrepancia del CDA, que tome la decisión que considere pertinente o que pueda hacerle la sugerencia al usuario final de que haga la demarcación para poder cumplir con la normativa. Pero sí, en este caso pueden existir discrepancias que luego se pueden ir a temas de demandas o de otro tipo de situaciones legales que a veces son incómodas de manejar. Listo, gracias. Listo. Los urbanos están exentos. Tengo una pregunta. Dale. Señor. Volviendo al caso de la jaula de estacas que mide más de 2,10, ¿sí? Sí, dice que en la parte trasera tiene que marcarlo con cinta roja en un 70%. Sí, pero correcto. resulta que la geografía, digamos, que es muy poco homogénea, no permite hacerlo, ¿sí? Solamente permite colocar la parte de abajo donde entran las compuertas, pero sobre las compuertas es muy complicado colocarle cintas y mucho menos en el borde de la carrocería. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La persona debería adaptar la estructura para poderle poner la cinta retroreflectiva. Entonces, ¿qué debería hacer? Ponerle a la carrocería unas platinas metálicas,
Exactamente, eso es lo que debe hacer esa persona, porque la norma no lo excluye por la condición de la madera o la condición de la superficie sobre la cual va a aplicar la cinta. La norma no hace ese tipo de excepciones. La norma es clara y dice, si tiene más de 2,10, sí o sí debe colocar la cinta retroreflectiva en el vehículo. En carpas, ahí sí veo una restricción en el tema de carpas. No hay productos en Colombia que se puedan utilizar sobre las carpas. Los han utilizado, los han puesto, pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que la carpa se empieza a flexionar o la tienen que desenvolver o envolver, empieza a generar problemas de fracturamiento y al final termina perdiéndose. La norma ahí sí, igual que con el tema de las estacas, no hace excepción, es decir, si yo tengo un vehículo carpado, debería ponerle las cintas retroreflectivas o buscar la manera de ponerle las cintas retroreflectivas en el momento en el que esté circulando. ¿Se están desarrollando productos? Sí, nosotros estamos desarrollando en este momento un producto para carpas y que tenga el cumplimiento normativo y garantizar que se pueda colocar sobre la carpa y que al momento de doblarla, recogerla, envolverla, pues que no pierda sus capacidades retroreflectivas, que es básicamente lo que busca la norma. Entonces, en este caso, en carpas no hay productos, para concluir la pregunta, no hay productos para carpas, pero sí se están desarrollando y lo que se busca en un corto plazo es poder tener ese producto disponible en el mercado para poder cumplir con lo que dice la normativa. Profe, me oye. Gracias, Alex. Gracias. Profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. La mayoría de los carros pequeños que colocan la cinta blanca y roja lateral o blanca, la están colocando cerca de los estribos y no cuentan el espacio de la llanta como espacio muerto y pues ese espacio ocupa más del 30%, o sea, quiere decir que le colocan menos del 70% del carro. Correcto. Sí, y eso te está entiendo. pasando en la mayoría de los carros. Entonces, ¿qué debería hacer la persona? Pues si lo que decimos es la circunferencia de la rueda, entonces eso me abarca un espacio muy fuerte, entonces lo están poniendo en el faldón de la carrocería del vehículo de pasajeros, generalmente es donde se produce eso. ¿Qué debería hacer esa persona? Pues como ya demarcó ahí, debería complementar en la parte superior de la rueda. ¿Para qué? Para cumplir con el 70%. Entonces, esa persona o ese usuario debería complementar con X cantidad de centímetros, metros, etcétera, para llegar al 70% y poder identificarlo. La norma no me dice que la cinta siempre debe ir sobre la misma línea horizontal. La norma lo que me dice es que yo debo ubicar la cinta de tal manera que esté entre los 25 centímetros de altura y los 50 de altura para poder cumplir con lo que me establece la resolución. Entonces, si esa persona llega con un vehículo así, señor, usted debe complementar porque no está cumpliendo con el 70%. Ah, pero es que se me va a ver feo el carro. Eso es lo que me dice la norma. La norma es clara, dice el 70% de la longitud. Y si su carro mide 10 metros, pues tiene que tener 7 metros y hoy tiene 4, por decir cualquier cosa, pues debe complementar los otros 3 metros en la parte superior a las llantas. Que no me gusta, que se va a ver feo, señor, eso es lo que me dice la resolución y yo estoy cumpliendo con lo que me dice la resolución. Esa debería ser pues nuestra posición desde CDA para este tipo de vehículos. Ahora, si vamos a hablar de que le hacen falta 10 centímetros, 20 centímetros, eso no es tan relevante. Pero sí a veces encontramos lo que decía el compañero, y es que deciden ponerle 2 pedacitos de 1 metro entre una llanta y la otra y listo, y salió para pintura y ya está demarcado el carro. No, hay que ser, digámoslo así, conscientes de que lo que busca la norma es poder identificar la longitud completa del carro y su geometría. Listo, seguimos con la presentación y dejamos unas preguntas para el final de la presentación para ir avanzando, ¿vale? No se preocupen que vamos a responder preguntas y la idea es que salgamos de aquí con todas las preguntas resueltas. Entonces, veíamos que se establece el uso para vías de servicio, para vías abiertas al público y en vehículos de servicio público y particular. Ahora, ¿qué otra cosa me exige la norma? Una tecnología. Hay 2 tecnologías de fabricación de materiales retroreflectivos. Una se llama microesferas y es la que vemos normalmente en la pintura vial, que son básicamente como si fueran canicas en una menor escala, que se dejan embebidas en la pintura y por eso nosotros cuando circulamos en nuestro carro o en nuestra moto podemos identificar y tener esa retroreflectividad del piso. Esa eficiencia de esos materiales es del 16%. Por eso se definió la tecnología prismática como la
tecnología para la demarcación de los vehículos de carga y pasajeros. En este caso, esta tecnología tiene una eficiencia de evolución de luz del 36% y por eso es una tecnología superior. ¿Dónde más vemos microesferas? Las vemos en los materiales reflectivos que son publicitarios. Esos materiales son reflectivos o son retroreflectivos, pero su eficiencia en devolución de luz es muy baja. Por eso se requieren tecnología superior, que es la tecnología de microprismas. ¿Qué otra cosa me da? Una exigencia en los productos. Y me dice que el producto debe cumplir con una gran cantidad de requisitos a nivel de color, a nivel de anchos, a nivel de longitudes o segmentos en el color blanco-rojo, valores de retroreflectividad y embebidos. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que sigamos la presentación y ya vamos a hablar más específicamente de eso. Y el control se lo da a la policía y a los CDAs, a la policía con la infracción tipo C8 con 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y a los CDAs como un defecto tipo A, es decir, la negación de la revisión técnico-mecánica hasta que quede subsanado la inconsistencia que tiene. En las fechas de aplicación, entonces aplica a vehículos de carga, y aquí está el listado: camiones, estacas, furgón, tanque, grúa, reparto, planchón, plataforma, recolector, etcétera. Aquí está todo el listado, excepto los pick-up. En los pick-up sí no me dice que tenga esta necesidad, y me dice remolques y semirremolques con peso bruto vehicular superior a 0.75 toneladas. Otra duda que sale mucho para los CDAs: no, es que mi carro no carga sino 500 kilos. Señor, su vehículo no es un remolque o semirremolque, sino que su vehículo tiene unida su unidad tractora de su unidad de carga. Por eso, cuando se habla de capacidad de carga, en ningún lado se nombra la capacidad de carga, sino peso bruto vehicular, y aplica exclusivamente para remolques y semirremolques, no para el vehículo que tiene su motor unido a su unidad de carga. Aplica para maquinaria agrícola, industrial y de construcción, aplica para vehículos de transporte de más de 9 pasajeros, y aquí había ahorita una pregunta que alcancé a ver en el chat. En los urbanos no está regulado el uso de cinta retroreflectiva, siempre y cuando el vehículo no salga del perímetro urbano. Es decir, que un vehículo que cubre, por ejemplo, hablemos de Bogotá, un vehículo que cubre la ruta desde Usaquén hasta Chapinero, pues no le aplica porque está dentro del perímetro urbano. Ahora, si esos vehículos para cumplir con su ruta completa tienen que desplazarse fuera de la ciudad, les aplica la norma siempre y cuando sea de más de 9 pasajeros. Entonces, aplica más de 9 pasajeros. Si es de menos de 9 pasajeros, no le aplica. Si es de más de 9 pasajeros y sale del perímetro urbano, le aplica. Si es de más de 9 pasajeros y no sale del perímetro urbano, no le aplica. Y aplica también para vehículos mixtos de más de 9 pasajeros, como vehículos tipo Chiva u otros vehículos que sean mixtos. Quedé con la duda de que si a los camiones de bomberos les aplica. En este caso, los camiones de bomberos tienen materiales retroreflectivos en su superficie, lo mismo que pasa, por ejemplo, con los Transmilenios o con las ambulancias. Ellos tienen una normativa que ya les exige el uso de materiales retroreflectivos para hacerlos visibles. En este caso, para vehículos tipo bombero o los vehículos tipo ambulancia, no les aplica el uso de cinta retroreflectiva. Creo que con eso respondí a la pregunta. La resolución 1572 entonces del Ministerio de Transporte del 2019, en el artículo 9 nos habla de la revisión técnico-mecánica. Resulta que los CDAs, dice, deberán verificar que los vehículos referidos en el numeral 1 del artículo 3 de la presente resolución, y me devuelvo cuáles son esos, son estos vehículos que estamos viendo acá: carga, camiones, qué tipos de vehículos de carga y camiones, remolques y semirremolques, maquinaria agrícola, industrial y de construcción. Estos son los que me nombra la norma. Dice, tengan instaladas las cintas retroreflectivas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1 del presente acto administrativo, así como lo consagrado en el numeral 6.2 del artículo 6 de la resolución 538, y les pido que tengan en cuenta esta resolución 538, que la vamos a ver un poquito más adelante, del Ministerio de Comercio. Entonces me dice, si hay una existencia de la demarcación con cintas retroreflectivas, es un defecto tipo A. Si hay una demarcación con cintas retroreflectivas no reglamentarias, será un defecto tipo A. Si hay uso de elementos, entonces aquí dice utilizar cintas u otros elementos retroreflectivos de color blanco en la parte trasera ni de color rojo en la parte delantera, será un defecto tipo A. Las cintas retroreflectivas no podrán estar cubiertas por ningún elemento o en condiciones que impidan su visibilidad, un defecto tipo A.
color no reglamentario, perdón, se me cambió la diapositiva, color no reglamentario será un defecto tipo A, y en el numeral quinto dice no cumplir con las especificaciones del embebido. Entonces me dice embebido no presente, embebido no visible o borroso, embebido con información errónea, embebido con información faltante o embebido con información alterada será un defecto tipo A. Cualquier defecto referido en la resolución que sea con las cintas retroreflectivas será un defecto tipo A y generará la negación de la revisión técnico-mecánica. Aquí algunas recomendaciones que damos nosotros dentro del proceso de la revisión técnico-mecánica. Entonces, llega un vehículo al CDA, lo primero que yo debo hacer es verificar que le aplica la regulación. Si al vehículo no le aplica la regulación, pues básicamente yo no debo hacerle un proceso de inspección. Vehículos tipo pick-up, por ejemplo, que llegan con la cinta retroreflectiva, mi obligación como CDA no es hacerle la revisión porque no le aplica la regulación a ese vehículo. Entonces, lo primero que debo verificar es que le aplique la regulación. Segundo paso. Sí, tranquilo. Lo que pasa es que a veces los vehículos, las camionetas, sí, traen la cinta. Sí. Entonces, si la traen de una forma incorrecta, pues se debe marcarle ese efecto, pues porque no cumple con la resolución. Por ejemplo, colocan esa cinta blanco-rojo atrás, ¿sí me entiende? Entonces, no cumple. Pero entonces, como están exentos, pero traen esa cinta, pues debería cumplir con la resolución. Lo que pasa es que la norma es clara y me dice, yo debo verificar solamente los vehículos que les aplica la regulación. Entonces, supongámoslo así, llega un vehículo automóvil que tiene la cinta, no sé, en la parte inferior, en el estribo, donde van unidas en el puente, donde van unidas las ruedas traseras, que también me ha tocado verlos. Yo no puedo realizarle a ese vehículo un proceso de inspección y negarle la revisión técnico-mecánica porque a ese vehículo no le aplica la resolución. Entonces yo ahí tengo que tener claridad en una cosa, ¿a qué vehículos les aplica la norma? Si un automóvil llega con un material retroreflectivo de color azul en la parte lateral, yo no puedo decirle al señor que se tiene que coger a la resolución 1572 porque tiene un material retroreflectivo. Si el señor de manera decorativa decidió ponérselo, lo puede hacer. La norma me dice debe verificarlo en estos vehículos y la norma es clara y me detalla qué tipos de vehículos, carga, de tipo estacas, furgón, panel, van, etcétera, y me relaciona todos los tipos de vehículos. Me dice maquinaria agrícola, industrial y de construcción. Si yo hago un proceso de inspección y le digo, ¿sí? Qué pena, en una auditoría con ONAC, todo vehículo así no esté exento, pero trae su cinta retroreflectiva blanco-roja en la parte posterior, parte trasera, genera rechazo y los auditores que nos auditan preguntan esa parte. Sí, todo vehículo así no cumple, pero le colocan esa cinta, genera rechazo. No se le niega la revisión. Si no se le dice al cliente, pues los ingenieros le dicen al cliente, bueno, caballero, ese vehículo está exento de cintas, pero si usted instaló esa cinta, debe cumplir con la resolución 1572, con el respecto del marcado parcial y el marcado lateral y el marcado en la parte posterior. Exacto, entonces hay una cosa que yo le puedo decir al señor que hay entre comillas, un rechazo y es que debe retirarle la cinta o si la va a utilizar, utilícela de la manera correcta. Pero yo no le puedo hacer inspección al proceso como tal de ese vehículo y decir que no está cumpliendo con la norma porque la norma no lo tiene embebido o no lo tiene metido dentro de esos vehículos a certificar. Yo creo que es importante tener ese concepto muy claro porque la norma me permite tener los vehículos tipo pick-up por fuera. Lo mismo que yo digo, si un automóvil decide llegar con una marcación al CDA, entonces también sería la misma situación, porque el automóvil está exento y decidió demarcar, entonces, bueno, entonces venga, yo le exijo la regulación completa. Ahí para mí, hay una falencia entre el concepto y lo que realmente me dice la norma. Si la norma no le aplica a ese vehículo, yo no debería negarle o hacerle un rechazo por no tener la cinta o por tenerla de manera inadecuada. Entonces, en este caso, según lo que yo veo en la norma me lo excluye y no debería hacer proceso de validación.
Buenos días. Es importante sí, es importante para concluir ahí, yo creo que es importante que cuando tengan esas inspecciones de la UNAC hagan ese proceso de validación, porque pasa exactamente lo mismo con un automóvil que llega con la cinta, porque también los he visto que le ponen la cinta retroreflectiva en otras zonas, en el bumper, por ejemplo, he visto vehículos automóviles con la cinta retroreflectiva en el bumper. Y eso no sería un causal de rechazo para el automóvil porque está utilizando cinta retroreflectiva. Yo ahí creo que sí debería haber esa discusión abierta con los usuarios de la UNAC cuando tienen esos procesos de validación. Ahora sí, cuéntame. Buenos días, ingeniero Freddy. ¿Sí? Usted comentó ahorita, dijo que los vehículos de pasajeros que son de menos de 9 pasajeros no deben de tener, están excepto de la cinta. Pero hay vehículos de 9 pasajeros que transportan fuera del perímetro urbano, o sea que, por ejemplo, los de la terminal de Taxiluz, por ejemplo, ¿Sí? Hay menos de 9 pasajeros que te transportan de Montería a Cartagena. ¿A eso no le aplica? No le aplica. Okay. No, porque la norma es clara y dice vehículos de pasajeros de más de 9 pasajeros. Entonces yo desde ahí ya excluyo todo lo que sea de menos de 9 pasajeros a donde circule. Okay. Ya, sí, si es de menos de 9 pasajeros, está exento. Ahora, si es de más de 9 pasajeros, sí me dan las dos opciones, perímetro urbano y perímetro y fuera del perímetro urbano. Si es solamente perímetro urbano, no le aplica. Si está por fuera del perímetro urbano, sí le aplica. Claro. Quedó claro. Vale. Buenas, yo tengo una pregunta. Señor. Para un motocarro que no aplican pues para las cintas retroreflectivas, que el motocarro trae la información mala en la parte trasera, por ejemplo, blanco y rojo, ¿qué haríamos en ese caso? Lo mismo que pasaba ahorita cuando revisábamos el caso de la pick-up o del automóvil. La norma los tiene excluidos. Entonces, por ejemplo, si yo llego y le pongo, entre comillas, le pongo a una moto, decido ponerle cinta retroreflectiva. Si yo llego al CDA y el CDA me va a generar un rechazo por utilizar cinta retroreflectiva, ¿en dónde me dice a mí que mi carro tiene que tener o cumplir con la norma o con el 70% o con el uso de colores? Entonces, la resolución 1572 me excluye una cantidad de vehículos y yo no podría exigirle a ese automóvil, a ese motocarro, a ese vehículo pick-up, a ese automóvil que está utilizando las cintas retroreflectivas porque la norma lo tiene excluido desde el principio. Entonces yo no debería generar ese proceso de inspección en la cinta si no es a un vehículo que está dentro de la norma. Entonces, en este caso, gracias. Para responder a tu pregunta, el motocarro no lo podríamos hacer. Es que no la escuché bien al principio. Digamos que para un furgón sí trae cinta blanco y rojo en la parte delantera. Sí. En la parte delantera ahí estamos hablando de rechazo, sino que no la escuché bien esa parte ahora. Bueno, cuando me dices parte delantera, estamos hablando delantera, vuelvo y cojo este aullido visual. ¿Esta parte de acá? Sí, puede ser en el furgón o en la cabina. Ok, listo. Entonces, la norma me dice que solamente el color blanco. La norma me dice que si yo en la parte delantera decido ponerle cinta retroreflectiva, debe ser exclusivamente de color blanco. Si es blanco, no hay problema y es voluntario. Ojo, es el uso de la cinta blanca en la parte delantera, y estamos hablando de delantera, es lo que yo me encuentro cuando veo el carro de frente, cuando yo estoy viendo su parabrisas, es decir, debajo del parabrisas, arriba del parabrisas, no en la parte lateral, sino en la de frente. Entonces, cuando yo veo el carro de frente, solamente debería poder tener color blanco. Cuando yo veo el carro desde la parte de atrás, solamente color rojo. Y si veo el carro de manera lateral, debería ser blanco o blanco rojo. Como eso es lo que me dice la norma. Entonces, sí, debería cambiarla y ponerle solamente color blanco si es en blanco rojo. Listo, seguimos. Segundo paso, ya verifiqué que le aplica la normativa. Ahora voy a verificar que la cinta sea reglamentaria. ¿Y por qué debo verificar que la cinta sea reglamentaria? Porque la resolución 1572 me dice que demarcación con cintas retroreflectivas no reglamentarias. Entonces, yo como CDA sí debo verificar, según este numeral 2 del anexo, perdón, del artículo 6º, debo verificar que realmente la cinta sea reglamentaria. ¿Cómo lo verifico? Entonces, la resolución 538, que es la que me establece todos esos valores de retroreflectividad, dimensiones, color, etcétera, el Incontec emite un certificado para esas cintas y me dice que las cintas retroreflectivas para usos en vehículos de la marca X, en este caso 3M, cumple con la resolución 538 del 25 de febrero del 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Se debe verificar que la cinta sea reglamentaria, consultar con el Ministerio de Industria y Turismo cuáles son las cintas certificadas bajo el Reglamento Técnico 538 del 2013 y si la cinta en el vehículo no es certificada se clasificará como un defecto tipo A, como todos los defectos que encontramos en la cinta retroreflectiva. Ahora nos vamos a una parte muy importante, el embebido, y esta sí es una inspección visual que yo hago sobre la cinta. Las marcas embebidas deben estar presentes, visibles, indelebles y completas. Marcas embebidas borrosas, erróneas o faltantes se clasificarán como un defecto tipo A. Recuerde que las cintas de color solo rojo no tienen exigencia de la marcación embebido. Entonces, cuando yo hago la verificación del embebido debe tener NTC 5807, año y mes de fabricación. Ojo que esto no tiene que ver nada con el vencimiento. Las cintas no tienen vencimiento como tal. Solamente es año y mes de fabricación. Certificación de OTC2. La certificación de OTC2 es del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. El DOT es Department of Transportation y el logo o marca del fabricante. ¿Por qué el logo o marca del fabricante? Porque lo que busca la resolución 538 es identificar las cintas que se comercializan en el país, en qué fecha ingresaron y quién las está comercializando. Por eso me pide esos dos datos, año y mes de fabricación y logo marca del fabricante. Es importantísimo que ustedes puedan hacer esa validación para poder verificar la conformidad de la cinta retroreflectiva que están utilizando en el vehículo. Ahora, nos vamos a la demarcación. Entonces, en la parte lateral, el 70%, y debo demarcar en la longitud, en este caso mínimo el 70%, y puedo incluir la placa, que esa es otra duda que salía mucho con respecto a, ¿se incluye la placa en la longitud? Sí. Si mi placa mide 30 centímetros, 40, 50 centímetros, yo la puedo incluir en la demarcación completa cuando estoy haciendo la sumatoria del 70%. Ahora, en la parte trasera, contorno completo mínimo al 70%. Para el caso de buses, busetas, microbuses y camionetas, se utilizará contorno parcial mínimo al 70%. Si el ancho es menor de 2,10, entonces si el vehículo tiene menos de 2,10, solamente una línea en color rojo en la parte lateral. Perdón, en la parte trasera. En el paso 4, entonces, me debo asegurar de la existencia de la cinta y la adecuada demarcación. En el caso de que el vehículo no tenga cinta, no esté debidamente demarcado o en condiciones que impidan su visibilidad, se clasificará como un defecto tipo A y debo seguir la guía de demarcación que también está dentro de la resolución 1572. Revisar el uso adecuado de colores. Entonces, miren, por ejemplo, este carro demarcó su contorno completo en la parte trasera, pero el señor llegó con una cinta de color blanco-rojo en la parte trasera. Señor, usted debe retirar esta cinta blanco-rojo porque está haciendo uso inadecuado de los colores. Cintas de colores diferente al blanco, rojo o segmentada blanco-rojo, con alteraciones de color, de coloradas o el uso de colores en un sitio que no corresponde, pues será clasificado como un defecto. Bueno, usted te mencionaba hace un momento la importancia que era verificar el embebido sobre la marca fabricante, fecha de fabricación y demás. Pero bueno, en el centro donde yo trabajo, no tenemos cómo medir o validar realmente si la cinta cumple con eso. O sea, para nosotros lo importante es la demarcación y la existencia, y que esté bien ubicado. Eso no hay ningún problema. Resulta que visualmente tú puedes hacer muchas validaciones. Primero, a través de la resolución 538, si la cinta está certificada por el Ministerio de Comercio. Primera cosa. Segunda cosa, una inspección visual. Si yo identifico que el embebido el embebido no cumple con lo que me dice la resolución 1572, debería rechazarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque no es que el embebido funcione a nivel de seguridad, pero el embebido me da un parámetro de control para saber si la cinta es una cinta certificada o no. Y ojo que yo no estoy diciendo que todas las que tengan embebido son certificadas, pero sí es uno de los parámetros de control. Entonces, si la cinta en el embebido no tiene el cumplimiento normativo, señor, rechazo. ¿Por qué? Porque la norma me exige que yo verifique el embebido en la cinta y el embebido en la cinta está incompleto. Entonces, si está incompleto, él debe hacer la reposición de la cinta. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Te agradezco si cierras el micrófono para que podamos escuchar todos. Listo, gracias. Entonces, después de hacer ese proceso de validación, entonces yo ya entro a codificar según el anexo 3 de la resolución 4776 bajo el numeral 6040-110, inexistencia de las señales reflectivas de acuerdo con las normas vigentes.
Entonces, si existe algún defecto, en este caso siempre será un defecto tipo A según la resolución, la resolución 1572, y debe ser reportado con el código 6040-110. A la policía, entonces, también le da la obligatoriedad de la revisión y deben verificar que los vehículos circulen haciendo el uso de cintas retroreflectivas conforme a lo dispuesto en el presente acto administrativo y serán sancionados con la infracción C8, transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en este código. Vimos los diferentes tipos de demarcación, entonces la demarcación de contorno parcial, contorno completo. Aquí me dice cómo debe ser demarcado ese vehículo. Entonces, la altura de la cinta, donde yo empiezo a ponerla, debe estar entre 25 centímetros de altura y 1,50. En toda esa franja, entre los 25 centímetros y 1,50 lo puedo poner. Es decir, que si yo lo quiero poner aquí en la parte inferior de la puerta y luego me paso a la estructura de la carrocería en la parte superior, lo puedo hacer. No necesariamente tiene que ir en línea recta. Yo lo debo poner de tal manera que esté sumando en la longitud el 70% y que esté entre 25 centímetros y 1,50. Y debo ubicarla lo más próxima a los bordes, por lo que les explicaba que debo identificar la longitud completa del vehículo. En las esquinas debo poner esquinas de 25 por 25, garantizando de que estén lo más cercano a los bordes para identificar la geometría completa. Parte trasera, igualmente 25 centímetros de altura hasta 1,50 y demarcando lo más próximo a los bordes a no más de 40 centímetros de los bordes o del perímetro. Así se deben demarcar los vehículos, entonces yo debo ponerlo en la parte desde 25 centímetros hasta 1,50, entonces podría arrancar por aquí en el faldón de este bus en la parte inferior, luego en la parte central pasarme hacia la parte media del bus y en la parte final en el faldón y las esquinas. En un carro tanque, de igual manera, entonces 25 hasta 1,50, pongo la cinta a las esquinas, parte trasera del bus. Y hay algunos vehículos que por su geometría, y aquí vamos a hablar de la estructura del vehículo, si yo no puedo garantizar que entre 25 centímetros y 1,50 la puedo ponerla hasta 2,50 metros de altura, no más de eso. Entonces, si un vehículo tiene su cinta entre 1,50 y 2,50, debe ser porque la estructura del vehículo no me lo permitió poner entre los 25 y 1,50. Si el vehículo me permite poner la cinta entre 25 y 1,50, yo debería cumplir con eso que me dice la norma y ubicarla ahí. Si la estructura no me lo permite, tengo entre 1,50 y 2,50 para colocar la cinta. Tienes una pregunta. Señor. Con respecto a la unidad tractora. Sí. O un tractocamión. Aquí lo tengo, vamos a ponerlo aquí. Ustedes están viendo mi cámara, yo no sé, pero aquí les voy mostrando en mi cámara, de pronto se ve más pequeñito, pero aquí les estoy mostrando. Sí. ¿Listo? Sí. Se supone que el 70% ya lo acogería el tráiler o el tanque, y este. Sí, 70%, este es el 70%, sí. Ya lo cumplimos. El cliente desengancha porque solo se puede hacerle la revisión al tractocamión. Quitamos este y llega este. Ese, sí, señor. El vehículo no trae cintas retroreflectivas. Correcto. El cliente dice, no, pero es que se supone que la resolución dice que es el 70% y eso lo coge el tráiler o el tanque o otra cosa, pero no trae las cintas. Lo debe de marcar. La norma me dice el tractocamión, no me dice la unidad de carga o el remolque o semirremolque. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cliente está... Marcaríamos ese vehículo inicial. Listo, ya te muestro, pero entonces te voy a mostrar completo. Resulta que este carro circula por las carreteras y lo paró el policía. El policía le hace una detención, verifica, tiene el 70%, el vehículo sale, cumplió por las cintas. Ahora, el vehículo dejó su carro, su unidad, su remolque, y llega al CDA con esto. Y llega y dice, no, pero es que yo tengo la cinta en el remolque. Señor, su tractocamión, porque el tractocamión es solamente esto, esta unidad tractora, debe cumplir con lo que me dice la norma. Entonces, ¿cómo lo debo de marcar yo? Pues debo cumplir con el 70%, y aquí ahora voy a abrir unas comillas grandísimas. Yo debo cumplir con el 70% en la parte lateral y el 70% del perímetro en la parte trasera. Resulta que la norma también me dice que cuando la estructura del vehículo permita poner la cinta. Resulta que yo no voy a poner mi cinta entre las llantas, en la parte del chasis, que es donde me permite ponerlo, porque no hay forma y no se vería. Es hacer un gasto inoficioso, es hacer entrar en costos al usuario sin necesidad cuando realmente no va a ser visible.
¿Dónde debería de marcarlo yo? En la parte delantera, en la cabina, desde el guardabarro, la parte de los estribos o la parte de arriba de la puerta, de tal manera que pueda demarcar mi carro en la mayor proporción, para que pueda cumplir con lo que me dice la resolución 1572. Entonces, en este caso, yo sí debo demarcar mi unidad tractora como si estuviera solita y me estuviera cumpliendo con la resolución 1572. ¿En dónde? En donde el carro me permita poner la cinta para cumplir con la norma. Que si mi carro tiene 5 metros, pues yo debo tener por lo menos 3,50 demarcados. Ahora bien, que la estructura del vehículo me lo permita, bueno, eso es otra cosa. Entonces ahí yo debo demarcar lo que la estructura del vehículo me lo permita y ponerla en lugares donde sea visible. Detrás de las llantas no vale la pena, yo no voy a exigir o no se debería exigir porque la estructura del vehículo ahí no va a hacer absolutamente nada la cinta retroreflectiva. Parte trasera, entonces debería tener por lo menos demarcadas estas zonas y esta zona de acá para cumplir con el 70%. Pero la norma sí me dice que el tractocamión solito debe cumplir. ¿Qué debió haber hecho esa persona? Demarco primero mi unidad tractora. Ahora ya tengo aquí, no sé, 3 metros y me hacen falta 7 metros para cumplir con lo que me dice la norma. Esos 7 metros se los pongo al tráiler en puntos segmentados. Cuando yo tengo el vehículo unido, pues llego a la policía, identifica que tanto mi unidad tractora como mi unidad de carga están demarcadas, suman el 70%, pasa el control en la policía y cuando llego al CDA, llego con mi vehículo demarcado, donde me lo permite la estructura, pasa y estoy cumpliendo en ambos sitios. Porque ustedes no pueden hacer validación de que el tráiler esté cumpliendo con la resolución 1572, primero porque no le pueden hacer inspección y segundo porque no lo han visto. ¿Respondí hasta ahí la pregunta? ¿Sí? ¿Hay una cantidad estipulada necesaria que no se deba pasar la cantidad de cintas? No. Si yo quisiera demarcar el 100% de mi vehículo de punta a punta, lo puedo hacer sin problema. Si yo quisiera poner en la parte trasera en todo el contorno, podría hacerlo. Ahora, la norma también me dice una recomendación y es que por lo menos la cinta roja en la parte trasera esté por lo menos a 20 centímetros de la luz de frenado. ¿Para qué? Para evitar confusiones al momento de que la persona esté haciendo una labor de frenado, se pueda ver el contraste entre el rojo de la demarcación con la cinta con el rojo de la luz de frenado. Ingeniero, yo tenía una pequeña duda. Señor. Nos habíamos estado asesorando pues con varios ingenieros de algunos CDAs y normalmente digamos que nos compartieron una cartilla sobre el uso de las cintas, de la instalación y el uso. Y alguien nos hacía como la aclaración de que en todas las imágenes de los vehículos, todos los tractocamiones, en ninguno nos presentan las cintas instaladas. Siempre están en los trailers. En ninguna cabina que nos presentan las cartillas de instalación aparece... Esta imagen es de la cartilla de instalación, esta que ves aquí, de la resolución 1572 y como ves dice tractocamión. Y este es el tractocamión y este es el planchón o la unidad de carga. Inge, la norma sí me habla del tractocamión. No está, Inge, qué pena, pero ese tractocamión no está a lo que uno mira en la práctica. Claro, lo que pasa tractocamiones que son, o sea, entre comillas, cabezotes, que traen... Este es un cabezote. Y traen... Si tú ves, este es un cabezote. Si tú ves y revisas la resolución 1572, a esto le llama la resolución un tractocamión y dice que son indicativos. Ojo, porque la norma lo que me dice es el tractocamión o la unidad tractora debe cumplir ella sola. En este caso, este tractocamión debe tener la demarcación. Si ustedes de pronto tienen la oportunidad, revisen los camiones de envía Colmán. Si ustedes revisan esos camiones, todos tienen la demarcación. Yo he revisado y uno se pone a ver y no incumple el 70% la parte lateral porque ya seguirían los dos trailers. Ahí la colocaron en la parte fácil de que colocaron un tractocamión para que colocaron una Ese no es mi audio. Sí, pero entonces en este caso la norma sí me dice que el tractocamión solo debe cumplir. Es posible que no cumpla con el 70% y por eso hice unas comillas gigantes en cuanto a la demarcación de los tractocamiones, porque la estructura del vehículo no me permite ponerlo en todas partes. Es decir, yo no me gano nada y por eso ponía el ejemplo del chasis, de ponerlo en el chasis detrás de las llantas. Ahí no se va a ver las cintas. No tiene ningún sentido que yo le ponga las cintas, pero sí por lo menos en las zonas visibles. ¿Por qué? Porque este vehículo solo circulando por las vías
Es exactamente lo mismo que si fuera una camioneta de estacas, si fuera un bus, por las dimensiones y por el peso que puedan tener en el momento de estar circulando por una vía. Entonces, sí es importante que esté demarcado. Ahora, que no cumpla el 70% es muy cierto, pero básicamente porque la estructura del vehículo no lo permite. No porque no lo marca. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Usted dice que para medir la cinta, el 70% y es de puntos segmentados, se empieza a medir desde el punto, desde el inicio hasta el final, o cada pedacito de cinta que le colocaron. Cada pedacito de cinta que le coloquen al carro, porque él me dice la acumulación de los segmentos. Entonces, si yo decidí ponerle pedazos de 1 metro, debo sumar esos pedazos de 1 metro. Pero la longitud completa del carro va desde el bumper delantero hasta el bumper trasero. Entonces, si mi carro tiene de bumper delantero a bumper trasero 10 metros, esos segmentos de cinta me deben sumar 7 metros. Si no me suman 7 metros, estoy incumpliendo. Y en cuanto a la continuidad de la cinta, la norma no me habla de continuidad de la cinta. Es decir, si yo quiero poner pedacitos de 30 centímetros, pedacitos de 20 centímetros, pedacitos de, no sé, de 1 metro, lo puedo hacer sin problema. De pronto el ingeniero nos puede regalar de pronto el numeral o el ítem donde habla de la parte segmentada, porque en algún momento yo la miré que decía la continuidad de la cinta. Listo, regálame, yo busco en la resolución y te respondo a través de Luis esa pregunta. Sí, señor, gracias. Vale. Listo, seguimos entonces. Señor Alex, tengo una preguntita. Señor. Volviendo a los tractocamiones, pues, ¿sí? Al SEA han llegado pues, solamente con las cintas en los estribos, ¿sí? Sí. Hay estribos de los camiones que tienen 2 tanques, y es un estribo más o menos largo, sí. Pero entonces nosotros pues, estábamos asumiendo que el largo del total del vehículo, o sea, del cabezote, era prácticamente la cabina, ¿sí? Porque cuando usted monta el tráiler, pues la parte esa no forma ya parte del largo, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque casi que se une la cabina con el tráiler, ¿sí? Pero resulta que este vehículo circula solo por las vías y te puedo apostar a que te lo has encontrado muchas veces circulando por las vías. Entonces, ¿qué pasa? Que este vehículo sigue siendo un objeto contundente. Haz de cuenta que te encuentras con una volqueta, con un camión recolector, con un bus, con un camión. Entonces, estos vehículos siguen siendo objetos contundentes en la vía y por eso deben tener una demarcación correcta. Por eso la norma me incluye el solo tractocamión en el vehículo y unidades de remolque. Por eso me hace la separación. Remolques y semirremolques con peso bruto vehicular a 0.75 toneladas. Tractocamiones también están incluidos ahí. Entonces, en un vehículo tipo turbo, por ejemplo, que su unidad tractora está pegado a su unidad de carga, yo ahí sí puedo asumir la totalidad completa. Pero cuando yo tengo un vehículo tractocamión, la norma sí me habla del tractocamión solamente. Y ahí debo tener el tractocamión demarcado como me lo exige la norma. Ahora, otra práctica común, ahora que tocas el tema de los estribos, resulta que los estribos no tienen 5 centímetros de ancho. Y van y cortan la cinta y la dejan de 2,5 y 2,5 y le ponen a un lado y le ponen al otro lado. Resulta que la norma me dice que mínimo la cinta debe tener 5 centímetros de ancho. Cuando yo corto el ancho de la cinta, estoy entrando a incumplir la resolución 1572 y la resolución 538 del Ministerio de Comercio que me exige 5 centímetros de ancho en la cinta. Entonces debe tener 5 centímetros de ancho y debo de marcar mi tractocamión. Ok, o sea que hay que marcarlo directamente en la cabina. Exactamente. Desde la puerta hasta la... Exactamente, sí. Ingeniero. Ahora, lo que yo les decía... Ingeniero, buenos días. Regálame un segundo, sí, ya te atiendo, regálame un segundo yo para concluir la pregunta que me estaban haciendo. Ahora lo que yo les decía de las llantas, que no sé si están viendo mi cámara, pero porfa, si pueden ver mi cámara un momento. Yo no me gano nada colocando la cinta detrás de las llantas, porque cuando el vehículo esté apuntando con su luz a las llantas no va a haber absolutamente nada. Debo tratar de que la mayor parte de la cabina tenga cintas retroreflectivas. Seguramente no va a cumplir el 70% por la estructura del vehículo. No, la exigencia no es para que le digan tiene que poner el 70%, sino por lo menos que tenga demarcado el vehículo y se pueda ver la longitud completa del vehículo al momento de estar circulando.
Ahora sí te cedo la palabra. Dime qué pregunta tienes. Adelante. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Negres. Le estoy hablando del Centro Diagnóstico y Promotor de Nariño en la ciudad de a veces vienen vehículos tipo Chivas, ¿sí? Y la demarcación en la parte trasera, la estructura o las características que tiene la carrocería, a veces dificulta colocar la cinta retroreflectiva de color rojo en todo el contorno. Sí. Se nos fue nuestro compañero de Nariño. Hola, hola. Sí, hola. ¿Sí me escuchó la pregunta o le repito? Repíteme, por favor. Me dijiste que por la estructura del vehículo no es fácilmente ubicable la cinta, ¿sí? Sí, exactamente. Ajá. Y en este caso, ¿qué se puede hacer? O sea, porque una opción, no sé, pues pensaba que podría ser colocarla en la parte trasera, o sea, en el estribo, digamos, que trae el camión tipo Chiva, ¿sí? Para que se vea reflejado el contorno completamente. Dado que en las puertas o las compuertas se dificulta colocar la cinta de color rojo. ¿Sí sería esa una buena opción o usted qué recomienda en ese caso? Lo que pasa es que la norma es clara y me dice que yo debo marcar el 70% del perímetro. En este caso, lo mismo que pasa, por ejemplo, con los vehículos tipo estacas, que dicen, no, pero es que yo ¿dónde le pongo la cinta? Entonces, ahí toca hacer una adaptación en la compuerta y ponerle una platina y sobre la platina fijar la cinta retroreflectiva para poder identificar el contorno, porque ahí la norma sí no me exime en el tema de marcaciones. Entonces ahí yo, pues, si quiero cumplir o si estoy cumpliendo la norma, definitivamente debo hacer una adaptación para poder ponerle el contorno del 70% a la parte trasera. Entonces la norma es clara y eso es lo que exige. Ahora las adaptaciones, sí, habrá que hacer adaptaciones en muchos de los vehículos, pero la norma no exime a estos vehículos de utilizar la cinta retroreflectiva y el contorno completo en la parte trasera. Perdón, si no le entendí. Disculpe. ¿Sí? Ahí o sea, cuando estamos hablando de la parte trasera, solo sería la cinta de color rojo nada más. Sí, la cinta de color rojo. Lo que pasa es que en la parte trasera, acuérdense que tiene que tener el perímetro completo, no es solamente una línea en la parte de abajo, sino el perímetro completo. Y según lo que te entendí, tú dices es para ponerle solamente en la parte de abajo en el estribo. Y realmente en la Chiva también se requiere el contorno completo en la parte trasera. Es decir, la geometría completa de la parte de atrás, en color rojo. Ok, muchas gracias, muy amable. Ya lo entendí. Dame un momento, por favor. En este momento somos 163 personas, pero me preocupa que solo se han registrado 35 asistentes para el envío de las memorias. Para que por favor tengan presente y se registren. El link se ha compartido en el chat en varias ocasiones, ya lo voy a volver a compartir para poderles enviar las memorias de esta presentación, de esta capacitación. Muchas gracias. Listo. Para que por favor se registren, aprovechen el espacio de las preguntas y van haciendo también el proceso de registro. Entonces seguimos. Dentro de la resolución 538, que era la que les explicaba ahorita, se establecen las medidas tendientes a proteger la vida e integridad de las personas mediante la exigencia de requisitos técnicos de desempeño y seguridad que deben cumplir las cintas retroreflectivas. Por eso, esta resolución 538 sale en el año 2013 para que las cintas que se comercialicen en el país cumplan con unas características técnicas. ¿Qué características técnicas? De construcción, desempeño, dimensiones, retroreflectividad y una certificación que es la DOTC2. En el embebido me exige la norma técnica colombiana, año y mes de fabricación, certificación de OTC2 y logo o marca del fabricante. Esto sale en el año 2013. Esto no salió con la resolución, sino en el año 2013, porque ya habían unas normativas que exigían el uso de cintas retroreflectivas a ciertos segmentos del transporte. Entonces, en la retroreflectividad se establece un valor de 700 candelas lux metro cuadrado en el color blanco y 120 candelas lux en el color rojo. Estos valores son los valores mínimos que debe cumplir esa cinta retroreflectiva. ¿Cómo se miden? Con un retroreflectómetro, que es un equipo especial con el cual inyecta luz sobre la cinta y mide la luz que devuelve esa cinta a la fuente.
Voy a pasar por aquí muy rápido en temas de angularidad, cómo debería ser el correcto marcado de un vehículo. Entonces aquí vamos a poner esta animación, unos minuticos, para que ustedes vean cómo el cambio en la angularidad de la cinta se requiere en todo momento. Es decir, la cinta no debería perder su retroreflectividad en el momento en el que el vehículo cambia de posición. Ahora vemos el vehículo visto desde la parte posterior, cómo tiene su demarcación completa y cómo podemos identificar completamente la geometría del vehículo. En los colores, entonces, se exige el color blanco y blanco-rojo de acuerdo con los patrones de color. También se definen las longitudes de los segmentos. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos 18 centímetros en el color blanco y 28 centímetros en el color rojo. Si usted la longitud en el blanco y en el rojo son cintas falsificadas de nuestra marca. La norma permite 18, 28 y otras longitudes que las pueden consultar también en la misma resolución, y me dice que el material debe tener un ancho mínimo de 5 centímetros. Es decir, que así la cinta sea la cinta nuestra y la cortan por la mitad, cuando se la ponen al camión ya la cinta perdió ese ancho y no tiene el cumplimiento normativo de la resolución 538. Aquí hay algunos videos de lavado de presión, voy a pasar rápidamente por acá porque ya estamos un poco cogidos de la tarde. Así como existían dos tipos de tecnologías, que era la microesfera y microprismas, también hay dos tipos de sustrato. Sustrato es la base sobre la cual están adheridos los microprismas. Bases plásticas no sufren procesos de oxidación porque son unas bases en policarbonato, como en el caso nuestro, y bases metalizadas, como estas, en las cuales vemos bajo el microscopio cómo se ve la cinta cuando está nueva y cuando ha sufrido un proceso de oxidación, que empiezan a aparecer zonas negras. El color negro es un material que no es retroreflectivo. Falsificaciones, miren esto que ven ustedes acá. Esto es una falsificación, las cintas nunca deben perder el color, las cintas nuestras nunca pierden el color. Esto es un causal de rechazo en el caso tal de que ustedes lleguen a identificar una cinta retroreflectiva que en vez de estar roja se volvió rosada o empieza a perder su color. Es una negación también porque ya perdió la estabilidad del color. Cintas como estas, lo que les decía, no tienen los logos, perdón, no tienen el embebido que me exige la norma y el segmento de la misma longitud. Esto es una falsificación de nuestro producto. Aquí una foto de los productos metalizados. Miren cómo se empiezan a volver negros tanto en el color blanco, entre comillas, y el color rojo, que ya dejaron de tener el efecto de retroreflectividad. Otras falsificaciones como estas GM, 8N, 3N, 3M y así una infinidad de cintas retroreflectivas que se ven en el país, pero que no tienen ningún cumplimiento normativo. Aquí voy a empezar a hacer unas preguntas. Si a ustedes les llega este carro a una inspección, ¿pasa o no pasa la revisión técnico-mecánica? Y que me escriban sí, no y el por qué, porfa, a través del chat. No, muy bien, Hugo. No pasa. Ahora el por qué no. No pasa. Excelente. Listo, dime por qué no pasa. Uno, por la ubicación de la placa, tiene que ir en la parte central de la puerta, o la parte media de la puerta. Bueno, y supongamos que en este caso no es por eso, no es por la placa. Estamos hablando de las cintas retroreflectivas. ¿Qué incumplimiento tiene la cinta retroreflectiva? Porque está obstruyendo las cintas con la carpa. No. No inicia en blanco. No, le falta, en este caso, le falta el embebido. El embebido, muy bien. Esa es la respuesta, el embebido. ¿Qué pasa? Si ustedes ven, la cinta está ubicada, el tema de que empiece en blanco es una recomendación de la norma, pero realmente no me lo dice como un parámetro de negación. En este caso lo que vemos es que no tiene el embebido y a partir de ahí yo ya puedo decir, si no tiene el embebido, básicamente no tiene un cumplimiento normativo. No quiere decir que todas las cintas que tienen el embebido cumplen, pero ya este sería un causal de negación porque no cumple con el embebido. Entonces esa sería la respuesta. Ahora, llega este otro. ¿Qué me dicen de esta? ¿Cumple o no cumple? Rechazo, en mal estado. Rechazo, excelente, mal estado, exactamente. Esta es una cinta que se encuentra en mal estado, por lo cual se negaría la revisión técnico-mecánica por no cumplir con los parámetros exigidos en la resolución 1572 en el tema de los colores y estabilidad de la cinta. Ahora, llega este. ¿Qué me dicen de este? ¿Cumple o no cumple?
No cumple, le hace falta la marca del fabricante. Le hace falta la marca del fabricante, muy bien. Vehículo no cumple, ¿por qué? Le hace falta la marca del fabricante. En este caso es una cinta que no cumple, a pesar de que está ubicada de manera correcta, tiene la demarcación, el 70%, pero en el embebido no cumple. Entonces, estas herramientas tienen ustedes como CDAs para identificar cintas que tienen un cumplimiento normativo o no visualmente. Lo otro es la consulta con el Ministerio de Comercio en la resolución 538 de las cintas certificadas, para poder decir si tiene un cumplimiento o no tiene un cumplimiento normativo. Veo que quedó muy clara la capacitación. Les voy a mostrar un video para que ustedes, por favor, vean cómo funciona el tema de la retroreflectividad y por qué no cualquier material que tenga un embebido va a cumplir con lo que me dice la resolución. Inge, disculpa. Sí, no te preocupes, dime, te escucho. ¿Cómo identificar? Gracias. Es que yo tengo una consulta, ya la hice ahí por el chat, pero no me es claro el concepto. ¿Los vehículos de bomberos deben o no deben de tener las cintas? Porque resulta en el que se hace es un causal de rechazo, en otros no. Creo que esa unificación de criterios no la tenemos aún. Gracias. Resulta que los vehículos de bomberos, es decir, los vehículos de emergencia, como lo son tanto bomberos como ambulancias, son vehículos que ya tienen identificados o tienen una normativa que les exige el uso de materiales retroreflectivos. Entonces, ese tipo de vehículos no están regulados o no están exigidos dentro de la resolución 1572. Por eso tú no ves ambulancias que utilicen las cintas retroreflectivas, lo mismo que los vehículos de bomberos. Espero con eso haber respondido a tu pregunta y seguimos con el video entonces para que ustedes lo vean. Falsificado. Por ejemplo, esta cinta y esta otra tienen segmento de color blanco y rojo de la misma longitud. Como habíamos mencionado, nosotros tenemos longitudes diferentes de acuerdo con lo establecido con la regulación. Otro aspecto muy importante es que nuestro producto original no tiene logos de color rojo. Cuando usted los evidencie, esta cinta es falsificada. Otro aspecto muy importante es la tonalidad de la marca. Por ejemplo, nuestra cinta tiene una marca en un color un poco más grisoso, dado que esta marca ha sido laminada y protegida. Si usted evidencia que la marca es un poco más oscura, es porque ha sido impresa sobre la cinta y probablemente se tirará o se perderá con el tiempo. Estas cintas pueden medirse a través de un equipo que se llama retroreflectómetro. Este equipo lo que hace es que inyecta luz a la cinta y mide cuánta luz se refleja. Vamos a empezar con la cinta de 3M, midiendo la parte blanca. Miren en este caso la resolución 538 y por consecuencia también la 1572 me dice que el valor mínimo de la cinta debe ser 700 candelas lux metro cuadrado en el color blanco. Aquí vemos 777 candelas en nuestro producto. Observen la medición, en ciertos ángulos es 777, el requerimiento mínimo regulatorio nacional es de 700, midamos la parte roja, el requerimiento mínimo es 120, la cinta de 3M da 187. Midamos otro producto falsificado. Miren la cinta que van a medir acá. Si ustedes ven, miren que tiene el embebido. Lo que yo les decía, el embebido no es garantía de que cumpla, pero si no tiene embebido ya es un causal de rechazo. En este caso, como ven, tiene una marcación muy similar a la nuestra, donde tiene la NTC 5807, le pusieron el año y mes de fabricación, le pusieron también la de OTC2 y el logo marca de fabricante que están imitando. Estos son todos imitaciones de nuestro producto y van a ver los valores de retroreflectividad que me va a dar esta cinta. Miren lo que da, 20 candelas lux y se exigen 700 candelas lux. Entonces miren la diferencia tan grande entre lo que mide una cinta certificada, lo que me exige la norma y lo que está dando en este caso el retroreflectómetro como unidad de medida de las candelas lux de la cinta. Como pueden evidenciar, los valores son dramáticamente diferentes. 3M es un producto de alta calidad. Resiste lavado a alta presión, solventes, abrasión y como hemos visto es muy retroreflectivo para hacer su vehículo. Miren esta imagen, sobre esa misma tabla que ustedes estaban viendo hace un momento, esta es la misma imagen de las cintas. Miren en el color rojo en la parte central, miren el color rojo como se ve que es negro, es decir, realmente no es retroreflectivo y miren los colores blancos como se ven completamente oscuros, casi negros.
y ese tipo de materiales no pasan de ser materiales decorativos. Ahora, cuando yo empiezo a cambiar la angularidad de la cinta, se cae drásticamente al momento en el que yo empiece a girarla y ahí deja de ser retroreflectivo el material. Por eso cuando arrancamos la presentación, arrancamos con un tema de seguridad vial, de a qué queremos llegar. Segundo, qué es lo que me dice la norma, y tercero, cuáles productos realmente no tienen ningún tipo de cumplimiento normativo para garantizar esa seguridad en las vías. Nuestra recomendación es que compren los productos en los distribuidores autorizados por nosotros para tener la mayor seguridad. Listo, yo creo que con esto termina la parte de mi presentación. Entonces, quisiera, no sé si Luis estás por ahí, me ayudas a hacer como un cierre. No sé si alcancemos a responder preguntas porque ya estamos pasados 15 minutos de la hora de la presentación. Entonces tú me dirás, Luis, si respondemos algunas preguntas o si las dejamos y las respondemos posteriormente a través de correo electrónico y el proceso de registro de las personas que están en la capacitación. Freddy, bueno, con respecto a una consulta que fue muy común, ¿sí? Y se basó al uso de cintas de vehículos, ¿sí?, que no estaban obligados. Recuerden que con nosotros en los CDAs, bajo nuestra función de realizar la RTM, estamos condicionados a unas normativas y a unos procesos. Ya el tema de verificación de que si el vehículo tiene que o no tiene, siempre y cuando bajo normativa no esté obligado, ya es un tema de la entidad de control vial de la zona donde esté el vehículo. Por ejemplo, el caso que me suena, en el caso de los vehículos particulares, automóviles que tengan esta cinta, ustedes de pronto sí darle la recomendación que si va a poner la cinta, una recomendación no oficial, la pongan según cumplimiento de la norma. O en el caso del motocarro, lo mismo. Pero ya la entidad como tal que tiene que verificar si en la parte de atrás tiene roja, blanca y no la roja, son las entidades de tránsito como tal. Sí, en este caso yo sí creo que hay un tema importante ahí, es poderse regir a los entes de control y cómo deben hacer el proceso de inspección realmente, lo que les exige la normativa como tal en el procedimiento. Pero realmente cuando llega un vehículo tipo pick-up o un motocarro o un automóvil, la resolución los tiene exentos, y yo creo que ahí sí es importante revisar ese proceso interno de cómo proceder a través de lo que les permite el Ministerio de Transporte y los que les permite la ONAC. Ya por último, Freddy, acabo de compartir en el chat el correo mío de ACEDAN. Cualquier consulta, inquietud que haya quedado pendiente me la pueden manifestar. Estas serán escaladas o trasladadas a 3M y en su momento respondidas y compartidas nuevamente a cada una de las personas que vuelvo y lo indico, se registren en el link para el envío de las memorias. De igual manera, yo no voy a cerrar la sala de manera inmediata, pues, y con el permiso de Freddy, entendemos que estamos en horas de almuerzo. Para él, Freddy, muchas gracias por este espacio. La intención de la agremiación, como ya lo hemos indicado, es volverlo a realizar. Recuerden de invitar a las empresas de transportes con las cuales ustedes tengan relación, que esto también es información importante o más que todo primordial para ellos, porque con esto estas empresas pueden ayudar a evitar el incurrir en costos innecesarios o lo mayor posible frente a situaciones de accidentes, choques o en el peor de los casos fallecimientos de pasajeros de vehículos que colisionen contra los de ellos. No siendo más, Freddy, muchas gracias por el espacio, por la explicación, por la información brindada para todos. Muchísimas gracias a ustedes, a CEDAN, a todas las personas que se conectaron, porque los vi muy activos a través del chat, porque demostraron que han hecho un proceso importante del estudio de la regulación, y pues cuentan como siempre con nosotros como 3M para estos espacios, para seguir capacitando, para seguir aprendiendo, para seguir abriendo espacios de discusión. Y pues las preguntas que puedan tener, por favor, para que las puedan hacer a través del correo que acaba de compartir Luis, y poder resolver de pronto las dudas que no hayamos alcanzado a resolver durante la capacitación. Muchísimas gracias, entonces, señor. Disculpa, antes que te vayas, a través de la página de 3M
los CDAs, pues, y eso es una información de manera abierta, la agremiación no está recomendando como tal, pero sí me consultan si por puntos de venta, no sé si a través de la página de ustedes tengan indicación de los puntos de ventas como tal. Correcto. En la página web se encuentran algunos de nuestros distribuidores autorizados. Ustedes ingresan y ponen dónde comprar y buscan el producto que se requiere, en este caso Cinta Conspicuity, y a través de ese link pueden llegar al sitio o a los distribuidores autorizados. Entonces, en temas de falsificación también pueden encontrar información, cómo identificar un producto falsificado de uno que no. En el video lo pudimos ver claramente. Todo lo que ustedes vean que tiene logos rojos es un producto falsificado. Todo lo que vean de logos rojos es producto falsificado. Que vean que el segmento blanco y el segmento rojo es de la misma longitud, también son productos falsificados. Entonces, esa es como la manera de pronto de guiarse. Como les decía, solamente algunos de los puntos de venta autorizados por nosotros aparecen en la página, pero muchos otros subdistribuidores también trabajan con nuestro producto que se lo compran a ellos directamente. Entonces, si lo necesitan, lo requieren o quieren recomendárselo a algún familiar, empresa de transporte o alguien más, lo pueden hacer a través de la página web. Muchas gracias, Freddy. Vale. Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Chao. ingeniero, gracias.